Ya estamos de regreso en este encuentro regional. El tema de esta noche, contaminación y sus efectos en la salud. Es allá donde queremos llegar, pero nos quedábamos antes de la pausa un poco en la forma en que actualmente se mide la normativa internacional y cómo Chile se ha hecho cargo, en definitiva, de esta problemática tan presente en la región de Antofagasta. Nos quedamos con una de las láminas pendientes del ingeniero Juan de Dios Vega respecto a estas mediciones que hay internacionalmente. Vamos a ver si podemos revisar de inmediato parte de eso para adentrarnos y comentar también parte de los últimos estudios recientes que se hicieron en el sector principalmente costero y en esta parte del puerto de Antofagasta. Vamos entonces a ir con esa imagen, me decían ahora. Claro, la tenemos ahí justamente en pantalla, es la página número 3, entiendo, y parte de eso vamos a tratar de ponerlo en grande para que se pueda apreciar. Para entrar un poquito en el concepto, hay una norma que ha aplicado el profesor Romar, que es la NOA, que no, espacio no la colocamos, pero de las principales del mundo están ahí individualizadas, marcadas en negro, como la OSA, la NIOS, incluso la FDA, la ATSR, que todas estas normativas o estas organizaciones, incluida la del cáncer, están y tienen delimitado el nivel de exposición de una persona a cualquier elemento químico. Básicamente lo que son letales como los 4 metales que acá hemos discutido. Es decir, cuando alguna persona dice que no hay estudio, no hay normativa, existe normativa. A los médicos, lo saben mejor que nadie, cuando van a operar se colocan una máscara. Esa máscara está dentro de una normativa de esta. Es decir, para que un producto cumpla su objetivo de proteger la vida humana, tiene que reunir un requisito en la cual certifica. Es decir, si nos llevamos a nivel local, alguien tiene una instalación y va a colocar y él va a asegurar que no va a haber polución, es porque hizo el estudio basado en una de estas normativas, porque los elementos como los filtros están insertos en un, perdone la expresión, un rayado de cancha en la cual le permite un cierto tamaño de partícula de emisión de retenerla y con una eficiencia cercana al 99,95%. Juan de Dios, y la pregunta es, o sea, aparte de lo que usted pone ahí, esta normativa internacional, ¿a todo lo adscribe Chile? Ese es el tema, como decía el profesor Guerra. Aquí hay que separar dos cosas, lo que dice la ley y lo que dice la ciencia o lo que dice la normativa. La normativa está establecida para proteger la salud humana en todo el mundo. Todas estas normas son de nivel mundial. Entonces, la legislación la hacen quizás personas, y lo dijo muy bien el profesor Guerra, a los especialistas, y los especialistas son los que saben que tiene que decir, señores, para esta instalación sea aprobada, tiene que ser calculada, tiene que ser diseñada y tiene que contar con estos elementos que garantizamos que no va a haber emisión de particulado dentro del nivel que yo quiero proteger. Ahora, profesor, ¿es así la norma Pillo? O sea, el ciudadano no podría entonces confiar en su propio Estado o en que se le garantiza a través de esta normativa que no tiene contaminación, porque muchas veces nos enfrentamos, se nos dice en un episodio que hemos tenido en Antofagasta, derrames de hidrocarburos, ¿cierto? Aguas servidas al mar, incluso contaminantes en algún momento bastante alto en zonas saturadas. Después se nos dice, no, estamos bien según la medición. Sí, claro, que se ha hecho. bueno, las normas son normas Pilla, como alguien lo dijo, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, para medir, o sea, para establecer y después aplicar una normativa en aire, no se trata de ir y medir a las 3 de la tarde y decir, mire, sobrepasó la norma. No, las normas son promedios. Entonces, la norma diaria, por ejemplo, son promedio de 24 horas, pero no de la semana ni del mes, sino que del año. Entonces, yo tengo que tener los datos del año. Tengo que tener una infinidad de números, ¿no es cierto?, para poder establecer entonces ¿Cuál es mi límite? Cuál es, hasta dónde llegué con el percentil 98, qué sé yo, para ver si es que efectivamente estoy dentro de la norma, porque la norma está dictada sobre la base anual. Sí. Y la normativa anual de un compuesto de PM5, perdón, de PM2,5 o PM10 es por 3 años. Yo tengo que sacar el promedio del año, después con el segundo año y el tercer año. Si al cabo de esos 3 años alcanzo tales valores, recién puedo decir, mire, se sobrepasó o no se sobrepasó la norma.
Entonces no es una norma instantánea como nosotros quisiéramos, porque el efecto sobre los ambientes naturales y el efecto sobre la salud humana es instantáneo. Entonces, por eso que hacíamos el comentario. Una cosa es lo que establecemos como normativa legal, donde tenemos un tremendo déficit. Primero, las normas son muy pillas, y segundo, tenemos un déficit de normativa. Pero aparte de ese concepto de contaminación, tenemos la contaminación real. A veces algún compuesto está enriquecido, como bien la otra vez analizó el profesor Román por la situación de Mejillones. No pasaban la norma, pero sí estaban enriquecidos. Y cuando están enriquecidos sí están teniendo efectos. ¿Te fijas? Quizás no tienen efecto agudo, como dice la toxicología, puede que tengan efectos crónicos, es decir, en el largo plazo vamos a tener impactos sobre los sistemas naturales y también impactos sobre los seres humanos. Entonces, aquí el tema de fijarse y decir, mira, sobrepasa o no sobrepasa la norma, es un elemento referencial sobre el cual nosotros tenemos que entender la problemática. Pero más que el elemento referencial, nosotros tenemos que entender la problemática sobre la realidad nuestra. Por eso que el colegio médico, cuando encuentra esas concentraciones allí, en las ventanas, en los asientos de las plazas, alguien puede decir, bueno, pero ¿qué norma sobrepasó? Si no midieron durante un año 24 horas y bla, 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 y bla, 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 ¿no es cierto? Pero entonces le van a negar la realidad de que ese es un contaminante porque no altera ninguna norma. Pero la realidad es que ahí está el contaminante. Es un hecho ahí presente que se puede constatar, ¿te fijas? Vamos entonces justamente ahora a revisar parte de las láminas que también trajo el doctor Andrei Chernichi del Colegio Médico con esta medición que recordemos hace justamente, hacen los facultativos acá en Antofagasta y que después se compara y también confirma un poco esta presencia de metales pesados por el Instituto de Salud Pública. Aquí llama bastante la atención, por ejemplo, cuando uno ve los resultados o este resumen, ¿verdad?, del Colegio Médico, de este polvo presente en el puerto de Antofagasta. Por lo menos acá se pone esta variación de metales, profesor, y para que nos pueda explicar un poco, estamos hablando de esta norma y cómo se interpretan estos resultados cuando uno ve niveles tan elevados también. Bueno, el Colegio Médico tomó muestras de polvo justamente alrededor del puerto, a la entrada del colegio, que hay ahí en distintos puntos donde se alimenta en lugares altos el polvo fino para ver cuál es la composición. Y medimos arsénico, cadmio, cromo, cobre y muchos otros elementos que no figuran aquí porque elegimos los más tóxicos. Y ahí vemos, por ejemplo, comparamos qué es lo que encontramos con arsénico. Encontramos 1490 miligramos por kilo, o sea, 1,4 gramos por kilo de arsénico en algunas partes. En cambio, cuando en la greda se encontró solamente 220 en el polvo y mucho menos en el suelo de los colegios 33, ya se consideró tóxico porque la CONAMA aprobó una norma de 20, considerando que Canadá tiene una norma de 12, Brasil tiene una norma de 15, pero aquí, bueno, pongamos 20, dijimos, para no perjudicar tanto a algunas empresas, y en la greda había 220 y cerraron la escuela, la trasladaron, grandes escándalos. Pero entonces, ¿cómo acá se explica, doctor, que tengamos 1492 miligramos por kilogramo de concentración de este metal en particular? A eso voy. Cuando se analizó este mismo problema en Arica, se dictaminó 20 y por encima hay que remediar el suelo, hay que trasladar a los habitantes, sacarlos, desalojarlos de donde viven. Y aquí tenemos muchísimo más y aquí vista gorda. No se puede hacer nada porque tenemos el compromiso de exportar cobre por el puerto, no se puede exportar por otra parte y hay que pasar por el centro de Antofagasta y eso va chorreando el elemento. Con plomo exactamente igual. Las normas varían en distintos países y en Chile fuimos muy permisivos, adoptamos la norma de 400, pero resulta que acá tenemos plomo 3.300 en algún punto, mucho más y no importa. Y los efectos sobre eso, sobre la salud, son muy graves porque eso crea grandes consecuencias a largo plazo. Sobre todo los niños que nacen con eso van a tener problemas toda la vida de inteligencia, de conducta
hiperactiva, agresiva, va a aumentar la delincuencia y eso está demostrado en trabajo científico de todo el mundo. Doctor, en algún momento cuando se conoce la administración anterior del expresidente ahora Sebastián Piñera, en la región de Antofagasta se dio cuenta de una alta tasa de incidencia de cáncer, ¿verdad? En un periodo que se midió el quinquenio 2003-2007 y se dijo, sí, efectivamente, esto nos indica que la gente en la región de Antofagasta muere de cáncer. Es la primera causa de muerte antes que otras, incluso enfermedades cardiovasculares, etcétera, pero nunca se dice por qué. O sea, en ese momento a la prensa se nos decía no existen estudios asociados que indiquen que por qué la gente se muere de cáncer acá. O sea, uno puede decir que justamente la actividad minera y todo lo que hemos conversado efectivamente está provocando que esta tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes sea tan alta, más que en otros lugares de Chile. Bueno, el último gráfico, justamente la serie de diapositivos que mostré, muestra la mortalidad entre el año 50 y el 93 en Antofagasta. No sé si lo podemos mostrar. Y ahí se ve que si la mortalidad donde no hay arsénico por cáncer broncopulmonar es menos de 10 por 100.000 habitantes al año, en Antofagasta es 36. Y la mortalidad por cáncer de la vejiga, que es alrededor de 1 por 100.000 habitantes, en Antofagasta tenemos 10,6 y eso se sabe claramente que es por arsénico y en el nivel médico hace mucho tiempo se sabía y está demostrado que en otros países y en Chile esta mortalidad es causada por arsénico y por lo tanto si no se informa a la prensa es que porque la autoridad no quiere mencionarlo. Pero nos quedamos solo con el arsénico porque, por ejemplo, cuando se habla de quienes hoy están muriendo a causa, ¿verdad?, del arsénico, son gente que ya tiene hoy en día sobre los 45 años, 50, 60, muchos que ya han fallecido de esta causa. Quienes vivimos ahora entre los 30 o quienes tienen 15 años hoy día, el día de mañana podrían decir, bueno, es la generación por concentrado de cobre. Podríamos hacer una cosa, porque en realidad uno piensa, hubo remediaciones para el arsénico, cambiaron estas plantas que van filtrando mejor, hubo remediaciones en el caso del plomo. El día de mañana vamos a pensar que debíamos tener entonces ya que pensar en también mortalidades asociadas a este concentrado de cobre. No, yo diría que cuando la gente que vivió con el arsénico alto en agua potable, esa situación mejoró. Por lo tanto, esa mortalidad para los nuevos expuestos no va a existir. Pero ya que tenemos otra fuente de arsénico que ahora está en el polvo y que se respira y que también entra al organismo, por lo tanto va a volver a aumentar esa mortalidad. Y lo que es más grave, antes se demostró que los que nacieron con arsénico en agua, la mortalidad por bronquiectasia al llegar entre los 30 y 50 años aumentaba casi 50 veces. Eso va a ir mejorando, pero ahora nuevamente va a aumentar porque los niños pequeños, la mujer embarazada está expuesta por el aire, esta vez por arsénico, y por lo tanto esa mortalidad volverá a aumentar. Doctor, ¿cuáles son realmente los estudios que avalan hoy en día efectivamente que esa tasa de mortalidad que existe en nuestra región está asociada justamente a esos contaminantes? ¿Cuáles estudios hay en Chile o validados internacionalmente también? Bueno, yo le puedo hablar de los trabajos nuestros. Nosotros, después de trabajar los ecosistemas, yo me di cuenta por allá por el año 94 que ya había que ir al ser humano. Y en el año 2004 publicamos en la Anatomical Spectroscopy de Londres el impacto sobre las enfermedades cardiovasculares. Y ahí demostramos, por primera vez en el mundo, la especiación de arsénico en tejido humano cardiovascular. Y encontramos que el arsénico se concentraba en la aurícula, particularmente. Y ese provocaba que los vasos sanguíneos se volvieran locos. Los vasos sanguíneos perdían su tono. Y por lo tanto, se producían precipitaciones de proteínas y los trombos prematuros. ¿Ya? Luego seguimos trabajando con médicos que nos han colaborado mucho, el doctor Carlos Solar en este caso también. ¿Sí? Trabajamos también enfermos de cáncer en Antofagasta y nos encontramos con que la revista Lancet, una revista famosa en medicina, en el año 2012, declara a Antofagasta clúster del cáncer. El 18 de febrero del año 2012, en un comunicado, Barbara Fraser, editora de la revista Lancet en Inglaterra, declara a Antofagasta clúster del cáncer. Vale decir, ¿qué significa eso epidemiológicamente? Una patología fuera de control. Y es la situación que hoy día. ¿Por qué algo tan grave no es
primera plana en todo Chile, porque si es algo, porque decir que una zona es declarada clúster mundial de cáncer es algo realmente que a uno podría dejarlo y casi querer salir corriendo de esta ciudad. Es que la respuesta no la tengo yo. Yo quisiera dar otra respuesta a eso mismo. El Ministerio de Salud periódicamente, cada varios años, entrega a la opinión pública, o a los médicos por lo menos, la mortalidad por arsénico por regiones. Un Ceremi de Salud de esta región, hace 2 años, se le ocurrió dar la mortalidad por comunas en Antofagasta y resulta que en Tocopilla era mucho más la mortalidad por cáncer que en otras comunas, lo cual para nosotros lo interpretamos que eso se suma a la presencia de dioxinas por el uso de petcoque allá en las termoeléctricas que potencian la acción carcinógena del arsénico y por eso hay más cánceres. 2 días después de que el ministro dio a conocer esos datos, o sea, el Ceremi, lo sacaron de su cargo. Lo cual significa que el Estado, el gobierno de turno, no quiere que se informe a la opinión pública que alguna actividad económica de acá produce riesgo para que la gente no se preocupe y siga trabajando igual con bajo costo para las empresas. Esa es mi interpretación. Por lo tanto, yo soy muy firme para decir, lamentablemente los gobiernos de turno, quien más o quien menos, privilegian el desarrollo económico, macroeconómico, pero se preocupan muy poco y quizás nada de la salud humana. Mire, hay un hecho que es muy decidor. La falta de preocupación de los gobiernos en Chile ha sido histórica. ¿Sabe usted acaso que a la población se le da alguna instrucción sobre las zanahorias de Chiuchi? O sea, se llama consumirlas porque son de nuestra zona. Es que no deberían consumirse, pues, señorita. Porque son bombas de arsénico. Las acelgas, bombas de arsénico. Las beterracas, bombas de arsénico. Entonces, los niños a muy temprana edad, ¿qué le dan? Jugo de zanahoria, jugo de beterraga. Es decir, tienen un enfrentamiento con la contaminación a pocos meses de vida. ¿Y eso porque la forma de cultivarla está justamente dentro de una zona donde hay arsénico? El suelo. Es el suelo, ese es el problema. La segunda región de Chile es una zona geomédica. Es decir, aquí con o sin minería la gente se enfermaría por metales. Obviamente, con minería eso se incrementa. ¿Por qué? Por la insustentabilidad aún de la actividad. La geomedicina, o como lo nombré, es una ciencia que poco hemos escuchado también. No es algo que en Chile estemos tan a la vanguardia. En otros lugares, ¿qué se hace? El asociar determinadas enfermedades a una actividad productiva o a una zona que geográficamente es de tal forma. Hay países en que hay clínicas de geomedicina. En Brasil existe la cátedra de geomedicina. En el mundo desarrollado esto es archiconocido. Pero aquí no se habla de geomedicina. Yo pregunto, ¿por qué no se considera la variable geomédica en los estudios de impacto ambiental? Porque encarecerían los proyectos. Ahí está el detalle. Quisiera apoyar Juan de Dios, sí, lo que dijo el profesor Chernichi respecto a la cantidad. Respecto a la suma de contaminantes, y tomando los estudios que ha hecho el profesor Guerra, que también ingerimos alimentos marinos que están contaminados, la NIOS pone límites y los clasifica y dice inmediatamente peligro a la vida y da una cantidad de exposición por cada metro cúbico de aire que usted respira, que respiramos. Nosotros en un segundo tomamos 8 litros de aire. Si nosotros hacemos la suma en un mes con una calidad de aire 50, como decía el profesor Guerra, de un año, créame que nos estamos tragando casi 1 kilo de polvo. 0.900 y tantos gramos por cada mes, solamente por respirar. Y la cantidad límite que pone para el cadmio es 0,005 miligramos por metro cúbico de aire. Es decir, si nosotros respiramos eso, la NIOS, que es la organización, el límite que deberíamos estar expuestos, más allá de eso, le está diciendo, señor, usted está jugando con su vida. Y para el arsénico pone 10 miligramos por metro cúbico,
y para el plomo 50. Dije límite, es decir, de ahí para arriba. Pero aquí no hay estudios que digan, miren, 1 m3, porque se necesita inversión. Yo creo que todos los estudios que hace el Colegio Médico, que hace el profesor Román, el profesor Guerra, nadie los financia. Y no lo van a financiar, porque sería colocarse una soga en el cuello. Entonces, si nosotros aplicáramos normativa, créame que tendríamos que andar todos con máscara en Antofagasta. Pero eso parece ridículo, pero es una realidad que, como decía el profesor Guerra, se hace una normativa porque tenemos, o como dijo el profesor Chenichi, porque tenemos que tener una inversión, tiene que llegar los inversionistas, tenemos que tener trabajo, nos meten miedo, etcétera. Pero pasa que cuando la propia autoridad en un momento indica que aquí el Colegio Médico está llamando a la alarma pública, ¿verdad? Porque está alarmando a la población con unos estudios, o sea, si yo escucho cada uno de lo que 4 investigadores han dicho solo en este par de minutos, la verdad es que genera una alarma pública. O sea, ¿por qué se sigue no validando parte de los estudios tan serios que se han hecho, validados internacionalmente, o cuando desde Londres nos dicen la región de Antofagasta es un clúster de cáncer? O sea, aún se sigue no dando crédito a parte de los estudios que se han hecho. O sea, en definitiva, o se toman dos caminos y se alarma públicamente, y que la ciudadanía se empodere de eso. Yo creo que aquí la autoridad cree en nosotros, yo creo. Lo que pasa es que quiere dar la imagen de que nosotros somos alarmistas, damos información falsa, porque está privilegiando la actividad industrial y reciben órdenes seguramente, me imagino, de que no lo informe para que la gente siga trabajando igual y la empresa no tenga que invertir más. Porque si aumenta el costo de inversión, a lo mejor algún inversionista de afuera va a decir, ¿y para qué voy a invertir en Chile cuando en algún país muy atrasado de África puedo sacar lo mismo y no invirtiendo en descontaminación? Pero queremos ser un país desarrollado, y los países desarrollados cuidan un poco a su gente, su calidad de vida, ¿verdad? Sí. Si queremos dar ese salto es casi contradictorio si uno pensara cómo estamos haciendo las cosas. Y sin embargo, queremos ser un país desarrollado, pero nos comportamos como subdesarrollados. Y por ejemplo, cuando nosotros denunciamos que hay arsénico, plomo, y aquí la autoridad dijo, no, nosotros somos alarmistas, no damos información falsa, y sin embargo el ISP demostró exactamente los mismos valores. Y lo mismo pasó en Caimanes. Nosotros encontramos mercurio en agua potable, en la empresa Pelambres. El Ceremi de Salud dijo, nosotros no encontramos nada. Entonces nos pusimos de acuerdo en tomar muestra y contramuestra, y desapareció la contaminación. Yo entregué de todas maneras información a los tribunales, y la PDI me pidió datos para ir a tomar muestras. Y yo le solicité, por favor, no informe, déjese caer de sorpresivo para que no haya una actividad humana que cambie las cosas. Y apareció mucha contaminación en agua potable, en el estero. Y aparece el Ceremi de Salud citando una reunión diciendo, nosotros no encontramos nada, y la PDI tiene un laboratorio anticuado, no tiene personal idóneo, cuando el laboratorio de química de la PDI son uno de los más modernos en Sudamérica. ¿Qué es lo que pasaba? Ellos abrían una compuerta con agua limpia cuando sabían que iban a tomar muestras y se diluía todo. Y eso, cuando yo lo mencioné, un trabajador dijo, realmente nos llama la atención, el estero está todo el año, todo el mes seco, y repentinamente un día o dos corre mucha agua. Y por eso le doblamos la mano a la empresa Pelambres en la Corte Suprema. Carlos. Sí, bueno, mira, yo creo que si bien es cierto, esta es una situación alarmante, pero también hay que buscar aquellas cosas que son positivas. O sea, yo recuerdo cuando hicimos algunos estudios del proyecto de transformar la playa El Carboncillo en un balneario para la gente. Esa era una playa muy popular y sobre todo era visitada por la gente más humilde, que no tenía el dinero como para tomar un bus e irse al balneario, sino que bajaban, pasaban por la pasarela arriba del ferrocarril y se iban a la playa del Carboncillo, detrásito del terminal pesquero. Cuando hicimos los estudios sobre la base de un proyecto que se iba a hacer de mejoramiento, encontramos altas concentraciones de plomo. Encontramos entre 3.500 y 3.700 miligramos por kilo de plomo. Y le dijimos en esa oportunidad a la autoridad, mire, está bien, de aquí hacia atrás ustedes no eran responsables porque no sabían lo que había ahí,
pero ahora lo estamos diciendo y ahora sí saben lo que hay ahí. Por lo tanto, de ahora en adelante ustedes son responsables de los niños que vienen a esta playa y se contaminan con plomo. Entonces, lo que hizo la autoridad fue pedir al ISP que hiciera un análisis de nuevo y encontró más plomo todavía, 4.000 y tantos miligramos por kilo. La OMS, que era la referencia que se usó en ese momento, dice 100 miligramos por kilo. Entonces, mira la tremenda sobrepasada, digamos, de los niveles aceptables de plomo en suelo. Y se hizo ese proyecto que era un balneario, al final de cuentas se transformó en un plan de remediación, porque se tuvieron que sacar todos los sedimentos de allí hasta llegar a la roca y luego reemplazar esas arenas con concentraciones de plomo que van más o menos por los 60 miligramos por kilo, que es lo que tiene la playa de La Almeja, y poco menos tiene la Rinconada. Entonces, más o menos entraba a ser una playa con una concentración de plomo acorde con lo que tenemos en la zona, y al menos debajo de lo que dice la OMS. Entonces, ahí hay una cuestión positiva, o sea, tenemos que decir que también hay autoridades que han tomado decisiones en el sentido correcto. Por otro lado, también yo bajé ahora, y también quiero mostrarlo para que la gente lo pueda ver, este es un estudio que pidió el gobierno regional y lo desarrolló la Universidad Católica del Norte, donde hace un análisis de las estaciones de monitoreo de aire que existen aquí en la ciudad. Y se analizan, fíjate, con bastante objetividad, y se encuentra que hay un sector industrial, el sector La Negra, hay varias estaciones ahí, para no entrar en los detalles, que están sobrepasando las normas, pero con creces. ¿Y qué es lo que yo puedo decir respecto de esto? Que hay pocas estaciones. Por ejemplo, no hay ninguna estación de monitoreo de aire en la zona central donde está el puerto. No hay estaciones de aire que pudieran servir, que pudieran, claro, por ejemplo, que pudieran servir al colegio médico. Hay una estación que instalaron por allá por la Coviefi y otra aquí en Rendis. Pero bueno, la podemos comentar un ratito más. Así es, porque nos están llamando a la pausa comercial y también dejábamos la palabra ahí en Juan de Dios de la Vega. Al regreso vamos a estar, ¿cierto?, analizando algunos detalles que hemos dejado aquí antes de esa pausa. Recuerde también el hashtag Encuentro Regional y acompáñenos a través de las redes sociales. Vamos a estar revisando al final del programa algunos comentarios. Ya volvemos.